Este 24 de marzo se cumplen 45 años del golpe de Estado más feroz que sufrió nuestro país a manos de la dictadura cívico-militar. En ese marco, la Subdirección de Letras y Bibliotecas de la Agencia Córdoba Cultura ha organizado una serie de actividades en pos de la memoria, la verdad y la justicia. Mujeres y memoria, el peso de las palabras en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Damos la bienvenida a Ana Iliovich, Adriana Gentile y Zulma Zárate. Ana Iliovich nació en Belleville, Córdoba, en 1955. Magíster en Ciencias Sociales, psicóloga, docente, alfabetizadora, madre, ex detenida desaparecida. A los 20 años, a pocos meses del golpe cívico-militar, fue secuestrada y llevada al campo de concentración de La Perla. Allí permaneció hasta 1978. Al año siguiente partió a Perú, donde ejerció como maestra. En 1983 regresó a la Argentina y se instaló en Tucumán, donde cursó sus estudios universitarios y trabajó en atención primaria de la salud y alfabetización de adultos. Unos años después volvió a Córdoba y vive en Villa Allende, donde integró el equipo de salud mental del hospital de dicha localidad, donde trabajó con víctimas de violencia familiar y de género. Fue testigo en 2 de los juicios que se realizaron en Córdoba contra el terrorismo de Estado. Adriana Gentile es abogada especialista en Derechos Humanos y Procuradora Nacional, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Cursó tesis de la Maestría de Investigación y Gestión de la Seguridad Pública en la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente es abogada querellante en juicios por violaciones a derechos humanos en los años 2014 y 2021 de la Fundación Servicio por los Derechos Humanos María Elba Martínez. Trabajo e investigación en violencia institucional, organización de talleres sobre filosofía y derechos humanos. Docente de nivel medio y terciario. Zulma Zárate es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Comunicación y Cultura, docente en la Universidad Provincial de Córdoba, investigadora Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Sus temas de investigación son Comunicación, Cultura y Promoción de Derechos, Peronismo y Cultura Política Argentina. Es integrante del equipo de coordinación de la Biblioteca Popular Leopoldo Marechal, Barrio Güemes, Córdoba. Es directora de la revista Girones de la Cultura Popular. La palabra en el testimonio. La palabra presente para nombrar lo que nos falta, los que nos faltan. La palabra pasada y la palabra futura. La palabra como herramienta de memoria. La palabra que salva. El peso de las palabras en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Para empezar con este diálogo con Adriana Gentile y Ana Iliovich, hay una primera pregunta para las dos. La pregunta tiene que ver con el peso de la palabra y el lugar que tiene la literatura en los juicios a nivel jurídico. Entonces la pregunta para vos, Adriana, es ¿cómo retomás la literatura desde tu lugar de querellante, desde ese lugar que has ocupado en esos juicios? Bien, una pregunta bastante interesante porque la usamos mucho. Yo vengo de la escuela de María Elba Martínez, que ella trabajó en los juicios desde hace años, y siempre mencionaba, traía aparejado, ya sea literatura de los pueblos originarios, como mucha literatura también de la Edad Media, bueno, basada en Humberto Eco, ¿no? Los libros de cómo se perseguía la hechicería y todas esas cuestiones en relación a la Inquisición y al modo inquisidor que tenía la dictadura a la hora de perseguir a quienes eran víctimas, ¿no? Y modernamente trabajamos mucho a Hannah Arendt, que es literata, más allá que sea filósofa, sus textos tienen mucha literatura, y por supuesto Michel Foucault, Las palabras y sus cosas, El orden del discurso, y cómo hacemos los análisis de los discursos
el discurso que cuentan los testigos es literatura pura. Entonces esos análisis que nosotros hacemos en los alegatos o en los diferentes escritos, sí o sí van con un trasfondo literario. Y más teniendo en cuenta lo que ha pasado en Latinoamérica. Y bueno, escritores como Galeano, Benedetti, siempre han estado presentes a la hora del laburo y de cómo analizar en general, no solo los discursos de los testimonios, que son los más importantes para nosotros, sino también las sentencias. Por ahí algunas cuestiones marcan alguna línea literaria, aunque es más complejo en las sentencias, pero también puede aparecer. Es posible verlas. Exacto. Es posible identificarlas e identificar ese peso, ese valor. Exacto, el valor, sobre todo de literatura latinoamericana, ¿no? Por los procesos que hemos vivido en todos los países. Seguro, porque en todos nuestros países sufrimos este gran dolor que fueron las dictaduras y las muertes, ¿no?, de los compañeros y las compañeras. Tengo acá, permíteme, una cita de Susan Sontag, que la separe, porque me parece muy interesante lo que ella dice de la memoria. Y esto nosotros lo relacionamos a la memoria que hacen los testigos a la hora de ir a declarar los juicios. Bien. La memoria es dolorosamente la única relación que podemos sostener con los muertos. O sea, es fuerte, ¿no? Es lo único, desde mi caso, lo que me acerca a las víctimas y al sufrimiento o al padecimiento y a la militancia también de la gente, de las víctimas, es lo que nos llega a través de lo que lo conocieron y de lo que supieron lo que pasaba. Esa es la relación que yo tengo con las víctimas cuando represento alguna causa. Por ejemplo, con los familiares, ¿qué me dicen ellos? O sus compañeros de militancia, ¿qué me dicen ellos? Entonces, esa es la relación que uno tiene con los muertos y que tiene que ver con la memoria, ¿no? Exacto, sí. Un vínculo, un peso de dolor también, muy fuerte. Doloroso, por eso, dolorosamente, sí. Bien. Ana, desde tu lugar del testimonio, es la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la literatura o de las palabras en ese punto en el que vos te parás y te has parado históricamente en los juicios? En realidad a mí me parece apasionante el tema, porque yo estoy atravesada por la palabra intensamente desde distintos lugares, pero también por el silencio. Porque bueno, creo que gran parte del terrorismo de Estado se basó en eso, ¿no? En silenciar a la sociedad, en que no hubiera, que no emerja la palabra. Creo que es el hecho más brutal del terrorismo de Estado, este silenciamiento social y hasta familiar, porque había familias enteras que no hablaban de su desaparecido por el terror que estaba instalado en nuestro medio, en nuestro país. Yo siempre digo que este país era un gran campo de concentración, que atravesaba el límite del campo, absolutamente. Entonces, y que el efecto del terrorismo fue el silencio. Un silencio que además estaba atravesado por un terror que se intuía. Entonces, un silencio que tenía como... que se atravesaba por ejemplo, cuando alguno de nosotros sobrevivientes podía contar algo, generaba una situación de más terror, porque lo que contábamos era tan insoportable que a veces no era posible de ser escuchado. Por eso yo rescato lo que dice Sidney Pollack, que es un estudioso de la memoria, que dice que para poder hablar es necesario que haya una sociedad que esté en condiciones de escuchar. Y no estaba la sociedad argentina, y por muchos años no hubo condiciones para el relato de los testimonios, porque era de una insoportabilidad absoluta. Toda esa tensión la fue atravesando la palabra.
Y esa es una línea, ¿no? La línea de los testimonios, la palabra del testimonio, que es una palabra que trata de ser objetiva, nunca lo es, sabemos que la objetividad no existe, pero que trata de ser objetiva, que trata de ser muy concreta, que sirve para acumular datos, información, para saber qué pasó con el que no está. Y luego la otra palabra, la palabra más poética, que es la palabra que empezó a emerger luego, digamos, ¿no? Poder darle una vuelta poéticamente a lo que nos había pasado. En lo personal, a mí me sirvió muchísimo, porque esa es la otra palabra que también tiene que ver con la cura, digamos. Sí, ¿no? con sanar. Hay una relación entre la palabra y la cura, y la poesía y la cura, y la poesía y el testimonio, digo, está todo muy entrelazado. Es absolutamente necesario. Pero además es absolutamente necesario que existan condiciones políticas y sociales que lo permitan. Acá la habilitación de los juicios, que pasó muchos años después de finalizada la dictadura, permitió que emergiera la palabra. Yo creo que sin esas condiciones políticas, la posibilidad de hacer los juicios, la posibilidad de que los testigos pudiéramos decir, la posibilidad de que la sociedad pudiera empezar a escuchar, eso permitió y habilitó que hoy estemos acá reunidas y podamos decir, pasaron 45 años del golpe y sin embargo, en las escuelas, en los lugares donde se van formando las opiniones y los jóvenes, se puede hablar de esto, se sigue hablando de esto, está atravesado por la palabra y nos hace bien, nos cura, pero también y sobre todo nos previene, porque la única forma de no repetir es poder saber lo que pasó y pararnos en un lugar que nos permita defendernos del terrorismo de Estado. Eso me parece que... Bien, es fundamental esa contraposición, ¿no? de la que vamos a seguir hablando entre un terrorismo de Estado, un Estado del terror y un Estado de derecho, ¿no? Eso creo que es otro tópico como muy importante. Adriana, para vos, ¿cuáles son las palabras o las categorías o las situaciones que asocias a tu práctica de querellante y las que vinculas con esa categoría tan general y tan tremenda de nuestra historia cuando nos referimos al terrorismo de Estado, al Estado del terror, al Estado criminal? Bien, la cuestión está de la categorización de terrorismo de Estado como una categoría de estudio. Ahí nosotros entramos mucho en la Fundación, trabajamos mucho con los testimonios, por eso la importancia, y me gusta que esté Ana, porque el testimonio es una forma de conocimiento, y en los archivos no es que es una junta de testimonios y los tenemos ahí guardados y los sacamos, sino que el archivo testimonial lo manejamos como desde el punto de vista Foucaultiano, que es el enfoque que yo hago, como lo decible, el discurso que ellos han dado en los juicios, su enunciación, es lo que se dice y lo decible, y también lo que hay detrás de eso, hay cosas que no se dicen. También los testimonios promueven la reivindicación de ciertos actores sociales. También nos van a decir cómo lo transmitimos, la cuestión pedagógica, cómo se muestran, qué se muestra y por qué, y también quién es el adjudicatario de ese discurso, le llamamos discurso, pero es de testimonio. Y es importante que se le transmita a todos y que se haga decible, cosa que no se pudo hacer en los años aquellos, en la época de terrorismo, sí ahora. Por eso también es importante los discursos de la sentencia, porque ahí nos marcan, esta es la verdad jurídica, entre paréntesis, pero en definitiva la verdad. Y sí me gusta rescatar que los testimonios son, como lo decía Séneca y los antiguos griegos, para enfocarnos en la cuestión literaria y que Foucault retoma como parresía, un modo de decir la verdad, del hablar franco, decía la parresía. Entonces estos testimonios hablan franco, cuentan su verdad.
Y al hacerlo, me parecen que son valientes, por eso el coraje de decir esa verdad, y a la vez tiene toda una carga ética, un compromiso. O sea, los testimonios tienen toda esa carga ética, que eso es lo que vemos y eso es lo más fuerte de estos testimonios. Bien. Ana, vos, entre otras cosas, recién decías, ahora, a partir de una decisión política, o sea, la voluntad política de un Estado de Derecho, nos permite hablar de otro modo, porque siempre quizás se ha hablado de esto y el acto de habla implica también los silencios. Entonces, de algún modo, hemos venido en nuestro país, los argentinos, las argentinas, hablando de la dictadura, de los desaparecidos, del terror. Te pregunto, ¿cómo caracterizás vos el Estado de Derecho en contraposición a un Estado del terror, a un Estado criminal, a un Estado que nos mata en lugar de cuidarnos? Pues es que es muy interesante porque a mí me parece que lo que por ahí cuesta hoy con los jóvenes es que puedan hacerse una idea de lo que era el Estado terrorista. A mí me invitan mucho en escuelas, en colegios secundarios, en terciarios, para, qué sé yo. En este momento mi lugar es de alguna manera, yo siento que hay un legado de los que vivimos esto para dejar a los jóvenes, ¿no? Y justamente una de las cosas que me parece que cuestan más de transmitir es transmitir lo que implicaba desde el punto de vista psicológico, si querés, pensándolo desde mi sesgo, digamos, claro, como psicóloga, psicológico, cultural, social, ni hablar económico, pero sobre todo la vivencia del terror cotidiano, la vivencia de la falta absoluta de libertad, de la imposibilidad de pensar, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de Mafalda, que la tira de Mafalda tenía una escena donde Mafalda iba caminando y se veía en la bolita que estaba pensando. Cuando pasaba frente a una comisaría, la bolita se ponía lisa, así. Y claramente teníamos tanto miedo, generaba tanto miedo el estado de terror que ni para pensar, porque cuando pensábamos que nos podían leer los pensamientos, la bolita se ponía lisa. Realmente después hubo todo un trabajo de resistencia, hubo quienes resistieron, quienes lograron culturalmente generar otras palabras que dijeran lo que estaba pasando, disfrazarlas para... Pero todo eso, el estado terrorista que vivimos, es algo que los que lo vivimos lo tenemos en el cuerpo, instalado. Y que a veces, ante situaciones, digamos, mortíferas, se nos despierta. Es un trauma que no se cura, que no termina nunca. Los que lo vivimos lo tenemos instalado. Y yo creo que además generacionalmente, recién mucho tiempo después, recién con los juicios, recién con esta capacidad que hemos tenido los argentinos, que es maravillosa, de generar este espacio de justicia que pocos países lo han hecho, con sus propios jueces, con sus propias leyes. Recién entonces hubo como un despertar, digamos, de, bueno, yo tengo derecho a, yo tengo derecho a, yo tengo derecho a, que es el Estado de Derecho. Claro. Pero fue absolutamente opresivo, agobiante, y la muerte, la muerte de lo mejor del ser humano. Eso es el terrorismo de Estado. La muerte de la palabra, justamente. No sé, o sea, uno podría describir en detalles escenas, situaciones,
todo el tiempo y no terminamos más, porque los que lo vivimos, más allá de mi experiencia en el campo de concentración, digo, los que lo vivimos como personas que creían que estaban afuera, Claro. ¿no? Y no, nadie estaba afuera. Nadie estaba exento de tener miedo, mucho miedo. Nadie estaba afuera, pero hubo algunas que estuvieron más involucrados, más adentro. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? No sé a quiénes te referís en este caso. Hubo todo un país Sí. que estaba bajo Sí. un estado de terror. Sí, Pero hubo presos políticos, hubo presos. sí, Hubo gente torturada sí, y hubo muertos. sí. ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes estuvieron presos? Bueno, nosotros decimos que fue una importante parte de una generación, ¿no? De la generación que en ese momento tenía entre 20 y 30 años, porque fueron mayoritariamente jóvenes las víctimas, ¿no? Y fue una generación rebelde, revoltosa, que planteaba, que tenía, o sea, había un clima de época de un ideario libertario, socialista, peronista, en fin, que implicaba lograr una sociedad más justa, digamos, en términos muy generales, ¿no? Bien. Eso, y creo que fue, pero también muchísimos intelectuales, gente de la clase obrera, gremialistas. Claro. O sea, cualquiera que tuviera una actitud crítica y transformadora de la realidad y de la sociedad era víctima del terrorismo de Estado. Sí, yo te hacía esa pregunta justamente porque vos decías, para los jóvenes, para la escuela, para los que no lo vivieron, para que lo puedan comprender, porque fue una situación y un contexto histórico tan distinto al de hoy, Sí. que quizás para muchos puede sonar incomprensible. Entonces, a eso me refería, para que pudiéramos poner también en palabras quiénes fueron por ahí los más afectados. Todos fuimos afectados, pero hubo gente que murió, hubo 30.000, decimos ese número simbólicamente, quizás fueron más, ¿no? Hubo tantos presos, y esos fueron, creo, luchadores, luchadoras, desde quizás algún espacio muy pequeño hasta espacios muy importantes, como los que vos mencionabas, ¿no? Gente de sindicatos, gente intelectuales, escritores, militantes. Mira, esto de lo que nosotras dos compartimos, que es armar bibliotecas populares, era algo absolutamente castigado. Imposible y castigado. Claro. Bien. Adriana, quería un poco que vos nos hables de hechos y personas que en tu experiencia de trabajo en derechos humanos quedaron marcados en tu memoria a través, volvemos, ¿no? Porque esta idea de trabajar hoy el peso de las palabras, el lugar, el valor de las palabras o de pensamientos también, ¿no? Digo, me gustaría que vos nos cuentes a través de tu experiencia cuáles son esos hechos y con qué palabras o pensamientos los asocias. Bien, los hechos son infinitos, porque cada uno de los casos que he tenido era un hecho impactante. Pero recién cuando hablábamos de la diferencia entre un Estado terrorista y un Estado de derecho, es que en un Estado de derecho se pueden decir ya estos hechos, se dicen a través de las palabras, y por eso la importancia de las sentencias y que en esta instancia de democracia en la cual estamos se hayan llegado a realizar los juicios, que como dijo Ana, en uno de los únicos países donde se ha sentado a los culpables, y las sentencias tienen el valor ese que está ahí, la palabra, donde dice fulano de tal fue víctima de terrorismo de Estado por tal y tal cuestión. Está todo el hecho, entonces a mí siempre me llamó mucho la atención la violencia contra el obrero sindicalizado. Tengo un montón de casos y está especificado en la sentencia. O sea,
Por eso ahora cuando hay algunos que dicen no existió o eso no fue, tenemos jurídicamente gente condenada por esos hechos y las víctimas están. Después adolescentes de colegio, eso también, que sus padres nunca no volvieron más. Eso también está en la sentencia. Entonces las palabras en las sentencias dicen mucho. Dicen terrorismo de Estado, dicen crímenes de lesa humanidad, dicen torturas, dicen desaparición forzada de personas, y también implica todo el contexto de temor, porque no solo los desaparecidos, los muertos y torturados, sino también mucho el valor de la palabra de los sobrevivientes, lo más importante, lo principal, ¿no? Porque si no fuera por ellos no se sabría nada. Claro. Y bueno, eso es importante también transmitir, ¿no? La importancia de los juicios y de la cuestión judicial. Que la sociedad toda, ahí no hay con qué darle, porque si a vos te vienen a negar el terrorismo de Estado, no, señor, está corroborado por varios juicios. Y acoto algo de lo que no se dice hasta ahora, o se dice poco, es los crímenes que se cometieron contra las mujeres, específicamente por ser mujeres, los delitos de índole sexual. Ahora va a haber un juicio, está en etapa de investigación, que se van a investigar estos crímenes, que las palabras estas son casi, están por debajo, son lo que no se dice. Justamente cuando vos estabas mencionando eso, te iba a preguntar, ¿esos hechos son te remiten a lo que se ha dicho? Y hay cosas que no se han dicho, que no se ha dicho. Hay invisibilizaciones de categorías, de cosas. Hasta ahora las categorías mujeres, abusos deshonestos, violaciones, delitos sexuales, que por el hecho de ser mujer, ¿no? Se cometían, como en cualquier, eso es mundial ya. Claro. Había buscado acá la palabra mujer y violación. En los juicios de Nuremberg son como 40 tomos de 500 fojas cada uno. En ninguno dice violación ni mujeres, pese a que todos los ejércitos, desde esa época hasta ahora, desde milenaria, lo primero que hacen cuando ocupan un lugar es violar a las mujeres, o cuando se las llevan detenidas, no cumplen con los pactos estos de guerra. Recién en 1900... en el 98, en el año 1998, con el Estatuto de Roma, se pone como delitos de lesa humanidad los crímenes sexuales contra las mujeres. O sea que es un sujeto que permanecía, o una categoría, permanecía invisibilizada. Por más que en los testimonios sí estaban, y sí se decía, pero no era decible, digamos. Se decía, pero no, o no era aprehendido ni por el juzgado, ni por la sociedad toda, ¿no? Sí. A propósito, es impresionante el tema del registro, ¿no? Lo que no se puede registrar. O sea, no decible y tampoco registrable, porque estaba dicho a lo mejor, pero no se registraba, porque no se podía escuchar. Ahí está. Eso es muy impresionante. Sí, el tema de la escucha, como no tenemos acá quizás a los familiares, o a los militantes que hemos estado en los juicios, pero el tema de la escucha, tanto de los jueces como de los asistentes a los juicios, ¿no? Es por otra eso es importante la oralidad y la publicidad. ¿Cómo? Es importante, la oralidad y la publicidad de los juicios. Seguro, porque ahí hay otro tópico, que es la escucha. La escucha desde el lugar que cada uno ocupa, desde el lugar del testimonio, desde el lugar de la querella, desde el lugar de familiar, desde el lugar de militante, desde el lugar de escritor, desde el lugar de vecino, ¿no? Desde diferentes lugares. Nosotros estamos en una biblioteca, quizás por eso nos encuadramos en una cuestión más específica, que es la literatura, pero igualmente esto nos remite a un mundo de cosas, que es el mundo que nos rodea. Aun cuando nosotros quisiéramos encapsular en cuestiones muy esquemáticas, no vamos a poder... Hablando
no vamos a poder dejar de que aparezcan, ¿no? De remitirnos a lo que es el mundo. Lo que es el mundo en general y lo que ha sido el mundo de esa cultura política del terror, y luego esa otra vivencia que estamos teniendo desde hace unos 15 años más o menos, que es esta asistencia a los juicios y a poder hablar. La cuestión kafkiana, perdón. Kafka está presente si vos lees los textos de los juicios, sí. Los expedientes, digamos, ahí tenés todo, el castillo, el proceso, todo. Si lo asociamos a la literatura, supera cualquier literatura de fantasía, claro. de la realidad ficción, la realidad supera sí, incluso los relatos de ellos mismos. Yo he escuchado testigos que dicen esto parecía kafkiano, el mundo, en el universo en el que estaba cuando cuenta su experiencia dentro del terrorismo de Estado. Esa cosa kafkiana que asociamos a lo caótico, pero a lo terrorífico también, ¿no? Exacto, y como que tiene una maquinaria, claro, aquí está una mecánica, que uno por ahí no la entiende, lo supera, pero está dentro pero que tuvo toda una estrategia, una lógica, una planificación. Exacto, una sistematización. Entonces, sí está presente, se puede hacer ese paralelo entre la literatura y cómo este autor totalmente va, quizás en base a su experiencia también, ¿no es cierto? Trabajando una idea de ficción de una maquinaria del terror. Totalmente. Y por otro lado, la realidad que vivimos como pueblo. Porque esto lo vivió el pueblo. Totalmente. También. O sea, no solo porque por ahí decimos el pueblo, yo cuando digo pueblo me refiero al pueblo trabajador, a la gente común. Porque por ahí los militantes o ciertos espacios, sectores de la sociedad, a veces desde algunas miradas no se considera pueblo. Yo creo que pueblo es todo, es la nación, pero particularmente me parece que el pueblo todo vivió este terror, ¿no? Sí, y lo acaban de decir ustedes. Ana, en tu doloroso paso por el centro de detención clandestino de La Perla, vos estuviste ahí 2 años. Y desde tu lugar de mujer, digamos, que habrás compartido con otras compañeras, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué nos querés contar? ¿Y qué mensaje puedes dejar en esta actividad que hacemos, que queremos unir justamente el día y el mes de la mujer trabajadora con el mes de la memoria? Bueno, yo escribí un texto porque justamente se está por inaugurar prontito, no tenemos una fecha, una muestra que de alguna manera se inspira en una muestra que se hizo en la ex ESMA, que es Ser Mujer en la ESMA. Y en función de eso, se estaba justamente en esta época, el año pasado, y no se pudo hacer, por inaugurar esa muestra en La Perla y junto con eso hacer una muestra de nosotras, ustedes, ellas, en La Perla. Bien. Bueno, un año después se ha vitalizado la idea y ya se verá de qué forma, si presencial o semi o cómo, pero hacer una muestra donde dialoguen ambas muestras, Ser Mujer en la ESMA, Ser Mujer en La Perla. Claro. Para eso, yo estuve participando en la organización del evento y había escrito un texto porque a mí me costó mucho pensarme en la perspectiva de género en La Perla. Entonces, escribí esto que de alguna manera lo voy a decir mejor leyendo que diciéndolo, que tiene que ver con eso, por qué me costó tanto y después lo que encontré.
cuando empecé a buscarlo. Bien. Bueno, es una reflexión difícil esta de qué pasó como género, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Estoy hablando, yo siempre escribo y hablo desde mi experiencia personal, porque me parece que es lo que puedo transmitir con ese valor, digamos. Y que para cada una de nosotras, o sea, las que pasamos por ahí, implica remover heridas siempre vigentes, más o menos dejadas en un costadito de nuestra memoria. Sin embargo, a algunas nos hace bien. A algo de esta lucha alude maravillosamente Clarice Lispector cuando dice: escribir es una maldición que salva. En mi caso, pasé años pensando, reflexionando, recordando, olvidando las inscripciones que quedan en el cuerpo de la violencia a que fue sometido. El cuerpo, pedazos de Ana tirados por allí. Eso decía, digo, así era, solo destrucción, solo pedazos. Por eso la escritura como armado del cuerpo desarmado. ¿Y desalmado? Hasta ahora no había sentido la necesidad de reflexionar sobre las formas que adoptó la cuestión de género, pensada como ideología, poder patriarcal, en los campos de concentración de Argentina y en La Perla en particular. Como si me costara admitir que algo específico relativo al género también se jugó en el maltrato al que fuimos sometidas. Con el tiempo, fui percibiendo que el campo de concentración tenía un orden siniestro, que los prisioneros no alcanzábamos a comprender. Era la tortura ubicua, que también llamó Rafecas, todo el tiempo, en todo lugar, y se manifestaba desde las formas más brutales hasta las más sutiles, pero igualmente macabras. Vi morir compañeras y compañeros víctimas de la tortura ante mis ojos, y he pensado, no fue peor ser mujer. Ahora intuyo, no fue peor, fue distinto. Y es necesario descubrirlo, pensarlo, desenmascararlo para defenderse del horror y el sinsentido. En mi caso, creo que lo que ha hecho obstáculo para pensarme mujer en La Perla ha sido mi condición de portadora de apellido judío, que pareció condensar el plus que me tocaba. Sos linda, con vos vamos a hacer jabón de tocador, me dijo un coronel a los varios meses de estar secuestrada. Esta frase martilló siempre. En mi primer testimonio brotó lo que no podía dejar de decir, como si condensara algo. Efectivamente, es perversa, es siniestra. Ahora me doy cuenta la magistral manera en que une ambos estigmas: ser judía en La Perla, ser mujer en La Perla. Portadora de un apellido que amerita hacer con mi cuerpo jabón, y de la condición de mujer, joven y supuestamente linda, de tocador. He aquí la síntesis de la humillación que esas palabras buscan, guardadas en el cuerpo por años, tan fuertes como el recuerdo de la picana. Fue distinto con los hombres, compañeros queridos y tan supliciados como nosotras. Hacia nosotras también se desplegaba ese juego perverso donde la condición de mujer, de la prisionera, pone en marcha un mecanismo que implica una horrible seducción en ese militar que te mira, te mide, te evalúa si le gustás, se burla todo el tiempo, se burla, te degrada, su mirada te ensucia. Y la ambigüedad de la supuesta seducción ensuciando más. Yo escribo para limpiarme el cuerpo también y digo, hablamos de un lugar donde que alguien te mire puede significar que ese día te maten o te premien. Si ese de la mirada además te sonríe, te llama, te regala, comillas, un abrigo robado en otra casa allanada y vos estás helada de frío, de hambre, de miedo, entonces puede ser que sientas una especie de horrible agradecimiento. Eso también es un campo de concentración. Ahora, en este esfuerzo de la puesta en cuestión y de la resignificación desde el género, aparecen escenas. Los ellos eran hombres, desde el último gendarme a Menéndez. Ellos
nos miraban. Esa mirada contenía todo el poder del mundo sobre nosotros y nosotras. Hacia nosotras, nuestros cuerpos, además, tenía condensado todo el poder patriarcal. El tipo que me tortura hace comentarios sarcásticos sobre mi cuerpo desnudo. ¿Por qué lo recuerdo tan nítidamente? Tanto como el propio dolor. Tal vez esa humillación era muy potente y ellos lo sabían. Era otra de las formas de la tortura. El baño colectivo bajo la mirada de los gendarmes. Se juntaban varios a mirarnos. Nosotras, a veces, nos reíamos de ellos. Juntas nos fortalecíamos. La mirada, la mirada, la mirada para ir a cagar, menstruar, para dormir, para comer, la mirada de un ello. Por eso, en el silencio, cuando relato mi primer testimonio, digo, yo miré para otro lado. Miré a mis amigos, a mi compañero, a mi hermano, a todos los que fueron conmigo a dar testimonio de mi vida, no de mi muerte. A los ellos no. Me quedaba un derecho, sacarlos de allí. Así hice bien. No más la perversión de su mirada en mi cuerpo, no más. Me puse un poncho largo, me tapé de su mirada. El pudor insiste, todos miran, yo me puse el poncho. Es lo que hago cuando tengo la menor posibilidad de elegir, sacarlos. A mí no me interesa entenderlos, esa será tarea de otros. Yo quiero estar lo más lejos posible, respirar otro aire. Luego, siglos después, desde el hospital, trabajo y escucho a pacientes atravesadas por situaciones de violencia. Entonces, sostener la escucha en el tiempo, estar a su lado, sembrando la confianza como condición necesaria para que se abra la posibilidad de decir y salir de ese lugar de objeto a que es reducida la víctima, esa y cualquiera. El cuerpo supliciado, un objeto, así con los niños abusados y maltratados y aterrados. No llegué allí por el puro azar. Los psicoanalistas sabemos que casi nada funciona así. Tuve una especial alerta para escuchar el maltrato. Tenía su registro en mi cuerpo. Y conocí el terror, ese que padece cada mujer víctima de la violencia y la espantosa parálisis que le implica hasta que a veces logra romperla. Proceso sin tiempo. ¿Sucede o no? Y se necesitan condiciones externas para facilitarlo o clausurarlo. En mí fue pura recuperación de sentido, que el propio saber sea útil a la escucha y a la intervención. Una se cura curando y escribiendo. Eso es lo que quise decir. Bien. Bueno, es muy fuerte. También muy conmovedor y sobre todo me parece que, bueno, para cerrar, hemos puesto en palabras nuestras vivencias, las vivencias de ustedes, sentimientos y sobre todo lo que hace al sentido, que el sentido es pensar y decir y hacer, ¿no? Es esa totalidad, el sentido de la vida y que es lo que nos convoca, la memoria por el sentido de la vida que sigue. Gracias, muchas gracias.